Hola, hola. Hola, ¿Qué, sí, qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Te Bien. escucho muy bajo, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de mejorar. Estamos acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley con Ah, Carlos J. Benítez. ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bien, bien, doctor. Acá Marcos dice que tiene una información que quiere, ¿Qué un no? caso de estafa que vos tuviste en el juicio oral, dice. Y Sí, quiere sí, sí, más sí. detalles porque le pasaron la información y le estaba preguntando y me dijo, no, de Ujú. estos datos lo que me pasaron. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué estafa? ¿Cómo viene la mano, doctor? Bueno, sí, antes que nada, muy buen día a la audiencia, a vos, Marco, a vos, Carlos. Buen día, doctor. Este, buen día, encantado de escucharles. Y obviamente se trata de una causa donde actué yo por la defensa del señor Arnaldo Joel Dure. Estaba procesado por un delito de estafa. Él fue juzgado hace 2 años en un juicio oral y público, fue condenado por el delito de estafa y el Tribunal de Apelación integrado por los doctores Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Viviana Benítez anularon la causa, señalando tres cuestiones muy puntuales. Primero, que para que se configure la estafa hay que determinar el momento del hecho y al momento del hecho el responsable era otra persona que fue coprocesada, pero que acordó con el querellante por vía de un acuerdo reparatorio y se extinguió la acción. Por lo tanto, decían que la persona condenada no podía haber sido condenada por estafa porque el responsable del hecho era un escribano público por la transferencia de un inmueble, que era el punto del debate. Y el segundo punto que sostenían es que habían cuestiones civiles y que la cuestión civil demostraba que en realidad era un litigio acerca de la titularidad del inmueble y no precisamente con una declaración falsa. Y un tercer aspecto es que nunca se pudo determinar la existencia de un perjuicio patrimonial, puesto que el inmueble está en posesión de quien alega la calidad de víctima. Esto se reenvía a un nuevo juicio oral y público y se hace de vuelta. El juicio empezó el 1 de febrero de este año y terminó hoy, después de exactamente 2 meses de litigio, porque se fueron suspendiendo sucesivamente porque el querellante planteó una acción de inconstitucionalidad en procura de dejar sin efecto el fallo que anulaba la sentencia de condena del primer tribunal de sentencia contra mi defendido. Y a tal punto que después ellos desisten de la acción de inconstitucionalidad y con lo cual se habilita la vía para que pueda continuar el juicio. Hoy el tribunal de sentencia absolvió a mi defendido. Por segunda vez se hizo un juicio y por segunda vez el tribunal unánimemente señaló de que en realidad se trataba de una operación de transferencia, compraventa de inmuebles. Y aquí viene la cuestión. En la transferencia se hizo figurar 300 millones de guaraníes y en realidad después, a lo largo de la producción de las pruebas, se señala que el monto era de 350.000 dólares, de 250.000 dólares americanos, pero en ninguna parte figuraba el monto de 150.000 dólares que figura, de 200.000 dólares que figuraban como parte de la operación. Cuando fue convocada la víctima dijo que no tiene ningún recibo, ningún papel, pero que esa fue la operación. Que eso tuvimos nosotros, que en realidad se trató de una operación de préstamo y que ese inmueble fue entregado como garantía y que una vez que se termine el inmueble con ese préstamo, se iba a vender, había ya un comprador del inmueble y con la venta del inmueble se le iba a devolver el dinero prestado a la persona que estaba querellando. ¿Y qué dijo el tribunal? Dijo que en realidad les parecía altamente llamativo que no se haga figurar y que una persona que se dice ser empresaria no se haya tomado ni siquiera la molestia de tener un recibo de que había entregado 200.000 dólares americanos como parte de una operación de venta y que ambas partes en el mismo contrato reconocían que supuestamente la operación era de 300 millones de guaraníes. Pero lo más grave es que el tribunal se constituyó hasta el inmueble y había una tasación por un perito matriculado ante la Corte Suprema de Justicia que decía que el inmueble valía más de 4.000 millones de guaraníes. Entonces,
pretender hacer valer como estafa un monto de una operación que en los documentos figuraba por 300 millones de guaraníes, después pasaron a $200.000, pero se olvidaron que ellos mismos ofrecieron la evaluación fiscal en más de 4.000 millones de guaraníes, hizo generar la duda en el tribunal de que realmente la operación que se relató por parte de la acusación fiscal, el fiscal fue Ángel Ramírez y el querellante fue el señor Miguel Ángel Pangracio, que la teoría que ellos sostuvieron no puede ser creíble. Y entonces por la duda finalmente fue absuelto el señor Arnaldo Joel Duré Melgarejo, a quien yo le defendí. Este fue el segundo juicio. Y una acotación muy importante hizo el miembro, el doctor Aguirre, Manuel Aguirre, porque el tribunal estuvo integrado por Rosana Maldonado como presidenta y como miembros Lourdes Peña y Manuel Aguirre. El doctor Aguirre había señalado algo muy interesante, dijo, es evidente que acá hay un litigio, hay litigios civiles, y ¿por qué no resuelven los litigios civiles y no vengan al ámbito penal? Porque no es una cuestión penal. Y algo que señaló muy claramente la miembro doctora Lourdes Peña es que cuando alegó la querella y la fiscalía, ellos no hicieron ni siquiera el encuadre legal, no pudieron acreditar el perjuicio patrimonial y menos pudieron establecer la medición de la pena. Ellos directamente dijeron que querían que se le condene a 2 años y medio como en el primer juicio, olvidándose que el primer juicio fue anulado. Doctor, entonces, sí. Preguntas. Dentro de la acordada, esta que salió hace poco con relación al acta de imputación, se establece claramente, como también se establece en el Código Procesal Penal, de hecho, que se tiene que establecer quién, cuándo, dónde, cómo. El quién, el cuándo. En este caso, vos decís, el momento del hecho no se estableció. Entonces no se estableció nunca el cuándo. O sea, ni siquiera pudo haber sido imputado. Entonces, de acuerdo a los parámetros que ahora la Corte nos dan a través de esa acordada. Y otro tema, perjuicio patrimonial no hubo. Entonces quiere decir que el verbo rector principal de la estafa no existe. No existe porque es un delito contra el patrimonio, exactamente, es lo mismo que yo sostuve. Y ellos en ningún momento hablaban de perjuicio, dice que el perjuicio patrimonial fue que no pueda disponer el inmueble. Entonces yo le dije, ¿cómo no va a poder disponer el inmueble? Si la Cámara de Apelación te dijo que anulaba la sentencia de condena en el primer juicio, precisamente porque el inmueble estaba en poder de quien funge de víctima. Entonces, ¿de qué perjuicio me podés hablar? Y es un dato adicional. El propio querellante en su declaración testimonial reconoció que tiene el inmueble desde el primer día que se hizo la operación y que él estaba obteniendo una renta mensual en concepto de alquiler de $2.000 americanos, lo que sumado a la fecha ascendía alrededor de $200.000 americanos. O sea, no sé cómo pueden hablar ellos de un perjuicio patrimonial. Lo que a mí más me genera molestia desde el punto de vista del estricto sentido de lo que acaba de decir de la configuración del tipo legal, es cómo la Fiscalía invirtió tantos recursos en 2 juicios orales para llegar al mismo resultado. Es evidente que existe una tostudez y que ellos no entienden que toda cuestión litigiosa no precisamente tiene que ser penal. Y en algún momento hasta son de burla. El abogado la quería, digo, yo sé lo que va a decir el doctor Bernabé como alegato, que el derecho penal mínimo y todas esas cosas. O sea, yo le contesto hoy día, esas cosas son muy importantes para el derecho penal. Doctor, o sea, eso es lo que no hoy te día vayan a pelear con la contraparte. No, yo no me peleo, sino que me molesta nomás porque no me vengan a decir que los principios fundantes del derecho penal, como el derecho penal mínimo de última ratio, es una muletilla. No, yo no uso como muletilla, uso con De hecho que no es una muletilla. Pero ¿y a quién la contraparte, a quién le estás contestando hoy día? Y Pangracio dijo. No, el querellante es Pangracio, el abogado es el doctor Benítez, pero yo no tengo ningún problema con el colega porque siempre nos tratamos con respeto, sino que yo me doy cuenta que en varias oportunidades... El abogado Benítez, ¿y su nombre, doctor? ¿No te acuerdas? Luis Benítez, el doctor Luis Benítez, sí. Pero yo lo que digo nomás es,
no es la primera vez que me dicen, siempre te dicen, está muy lindo lo de tu derecho penal mínimo, lo de las garantías del debido proceso. Ellos creen de que eso es simplemente un argumento de justificación para evitar la discusión del fondo. Y en realidad lo que yo sostuve siempre es que el tiempo del hecho que habla el Código Penal te dice quién era el que tenía que hacerla. Porque acá lo que se cuestiona es que el inmueble no se inscribió a nombre del comprador, pero el que posee el inmueble es el mismo comprador. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay una discusión civil en torno a eso porque mi cliente sostiene que fue engañado como producto de algo que no fue una transferencia y sostuvo por eso el monto irrisorio, y eso fue constatado por el Tribunal de Sentencia cuando se constituyó en el inmueble, cuando dijeron que el inmueble era imponente, que tiene un valor aproximado de $700,000 americanos. Pues ya la diferencia entre 250,000 y $700,000, ¿verdad? Mucha es la diferencia, pero siguiendo con la muletilla, ¿verdad? Cuando no tenés el cuándo, ¿cómo vas a tener el quién? O sea, el sujeto activo nunca vas a poder tener con certeza si no sabes cuándo se cometió el hecho. Así mismo. El problema es que el tribunal de apelación no es una muletilla, digo yo, ¿verdad? No es ni una muletilla, nunca fue. Son fórmulas casi matemáticas del derecho penal para la construcción del tipo penal y de quién es responsable de ese tipo penal, ¿verdad? Bueno, pero al menos eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Como habían dos imputados, tanto el vendedor, que era mi cliente, y el escribano, los dos fueron procesados. Pero ¿qué pasó? Atendeme bien. Lo que dijo el tribunal de apelación en la primera sentencia para anular, dijo, ¿cuándo se produjo el hecho? En el momento de la transferencia. Pregunta, dice el tribunal, se transfirió el inmueble, se le entregó al comprador, se le entregó. ¿Y por qué no se escribió? No se escribió porque durante 8 meses el escribano encargado de la operación nunca la escribió. Entonces, el tiempo, el hecho de vela que el autor de la no inscripción y de la frustración de la no inscripción no fue el cliente que le entregó el inmueble de primer momento, sino fue el escribano. Pero es aquí que el escribano acordó con el querellante mediante el pago de 50 millones de guaraníes salir del proceso. ¿Me explico? Entonces lo que dijo el Tribunal de Apelaciones es, vos esta porción de hechos no le podés atribuir a esta persona porque en realidad fue el escribano, y como acordaste con el escribano, vos no le podés mantener dentro de la figura de la estafa en cuanto al hecho, al tiempo del hecho, a este señor. Eso fue desatendido y se hizo de vuelta al juicio oral, y hoy se demostró de vuelta que el tiempo del hecho era atribuible al escribano y no a mi defendido. Volvió a ratificar esto y generó una duda con respecto a que o estamos frente a creerle a la teoría de la acusación o creerle a la teoría de la defensa. Las dos teorías son ponderables, y si son ponderables no nos queda otro camino que absolver por la duda, y eso es lo que hizo el Tribunal de Sentencia por segunda vez. Excelente. Muchísimas gracias, autor, por gracias a vos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos. Un gusto, autor. Igualmente. Te informó PDS Radio TV Digital. Doctor Enrique Cronaueter. Me pareció importante Alfredo Enrique Cronaueter, ¿verdad?